completamente todo lo que tenemos debemos de entregárselo a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo que está diciendo, la ley del pecado me llevaba a mí a un camino que yo pensaba que era bueno, pero me estaba llevando al derrocadero, me estaba llevando a la muerte. Entonces dice el apóstol Pablo, yo tuve que morir a los deseos de la carne, a la ley. Gloria al Señor. Lo que Pablo está diciendo, yo tuve que morir a mi pensamiento humano, yo tuve que morir a mi conocimiento humano, todo lo que yo sabía, todo lo que yo aprendí bajo los pies de Gamaliel, todo lo que yo aprendí bajo los pies de aquellos teólogos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Saliendo del Anonimato. Y esta vez le traemos un muchacho de parte de un joven. Se ha puesto en las manos de Dios y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio. Puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Dios bendiga en este momento. Le habla su hermano y evangelista Raúl Sánchez Montero. Pertenezco a la séptima iglesia del movimiento misionero Nueva Vida en Cristo, que dirige nuestro pastor y presidente Carlos Díaz. Amén, 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 amén. Ya ustedes escucharon. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un hombre que honramos, nuestro amado y amigo pastor Samuel Taveras. La paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Le honramos y le bendecimos porque siempre ustedes están ahí esperando esa bendición que Dios envía día tras día. Así que esté atento porque hay una palabra de cambio, de transformación y de restauración que Dios ha de entregar a nuestra vida. Así que, ministro, el escenario es suyo. Vamos al fuego. Aleluya. Dios bendiga nuevamente en este momento, en esta hora. Para mí es un placer poder estar aquí en medio de esta plataforma. Amén. Y bendecir a aquellas personas que se conectan con esta gran bendición de escuchar palabra de Dios. Y en esta hora, en este momento, quiero tener la lectura de la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. La palabra de Dios será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así las Santas Escrituras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese lo hallará. Gloria al Señor. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra y a sus fieles, santas y verdaderas. Te pedimos que en este momento, en esta hora, cada uno de los oyentes, esas personas que pueden conectarse por medio a esta audiencia, a esta plataforma, Excelencia Cristiana, Señor, te pedimos que tú ministres a su espíritu, a esos corazones que están sedientos, que anhelan escuchar tu palabra. Te pedimos que en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, tú puedas tocar a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento, en esta hora, queremos ministrar la palabra de Dios bajo el tema, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo, gloria al Señor. Este es un tema muy confrontativo, porque este es un tema, gloria al Señor, que lleva consigo muchos desafíos, aleluya. Pero a la manera del desarrollo de este mensaje vamos a poder entender el por qué el mismo Dios ha tocado a mi vida, ha visitado mi vida, para que yo pueda bendecirle a través de este tema a cada uno de los oyentes que ahí me están escuchando. Amén. Antes de entrar en materia, gloria al Señor, y de comenzar a hablar del texto principal que hemos tomado como plataforma, aquí en el Evangelio según Mateo, hablar del Evangelio según Mateo es hablar de un evangelista, de un hombre que es conocido por usted, Mateo, un cobrador de impuestos judío. Y Dios toca a este hombre y llega a la vida del corazón de este hombre, gloria al Señor, mientras él estaba ejerciendo su función. Hablar del libro de Mateo o del Evangelio según Mateo es hablar, aleluya, de un libro de los evangelios sinópticos que probablemente fue escrito en el año 55 al 60 después de Cristo. Amén.
el evangelista Mateo, cuando se dirige a los judíos, porque era judío, cuando se dirige a los judíos, se dirige bajo el propósito, enseñando a Cristo, al Rey Mesías, como el unigénito de Dios. Si usted analiza el capítulo 1 del mismo libro de Mateo, se dará cuenta que allí habla de la genealogía de Cristo, desde la generación o desde la descendencia de David hasta Abraham. Dice que pasan 14 generaciones. Luego desde David hasta la deportación hacia Babilonia pasan 14 generaciones más. Pero luego de la deportación de Babilonia, dice hasta Cristo pasan 14 generaciones más, en un total de 42 generaciones. Ahora bien, cuando analizamos a Mateo, de la manera en la que Mateo se dirige a los judíos, se dirige a un remanente, a un escenario que tenía por sí un sobrenombre de religiosos, aleluya, porque los judíos tendían a ser personas que juzgaban a la persona no por la condición que había dentro de los corazones de la persona, sino por lo que había en lo exterior, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y este texto bíblico que en este momento hemos tomado como plataforma, Gloria, como raíz partiente, bajo el mismo tema que hemos tomado en esta hora, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo, esto es algo muy poderoso, porque cuando analizamos el texto bíblico que hemos tomado como plataforma en esta hora, en este momento, nos damos cuenta que Jesús, después que había venido de una casa donde allí había realizado milagros, prodigios extraordinariamente, gloria al Señor, dice que está con sus discípulos, cruza a una aldea al otro lado. Luego que Jesús cruza, los discípulos se quedaron atrás mientras Jesús estaba predicando, mientras Jesús estaba dando sermones a aquellas personas que necesitaban una palabra. Dice que instantáneamente llegaron los discípulos y le habían dicho al Señor que no pudieron comprar nada de comer. Gloria al Señor, tenían hambre. Aleluya. Y Cristo le dice a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero cuando Cristo expresa esta palabra, los discípulos, como tenían hambre, pensaban que Cristo tenía hambre y que se estaba refiriendo a un pan literal. Gloria al Señor. Por la razón de que Cristo se había encontrado en una situación donde los mismos fariseos y los saduceos en ese mismo momento habían venido a él para tentarle. Gloria al Señor, porque querían enseñar, querían ver manifestación, querían ver prodigio de Jesús. Y Jesús le dijo, no le va a ser posible, gloria al Señor, porque ustedes son sepulcros blanqueados, gloria al Señor. Ustedes muestran una cosa, pero en realidad son otra. Sí. Gloria al Señor para siempre. Y luego que los discípulos llegan donde está Jesús, Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, gloria al Señor para siempre. Pero ellos no entendieron esto que Jesús le estaba hablando, y es ahí donde Jesús tiene que llevarlo a un lugar aparte y comenzar con ellos a hablar y a decirle, gloria al Señor, que de lo que él se estaba refiriendo no era de un pan literal, sino que se estaba refiriendo a la enseñanza que ellos tenían, a la manera de interpretación que ellos tenían. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero dice la palabra de Dios que en un momento determinado le dice el mismo Cristo a los discípulos, porque estaba interesado en saber qué decían ellos de él, no lo que decía la gente. Jesús le dice, ¿qué dicen la gente del Mesías de Dios, del unigénito, de aquel que fue profetizado desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías en el capítulo 53 y en el capítulo 61? Cristo lo que quería saber, ¿qué decían los discípulos que estaban con él ahí en ese momento? Y muchos le dicen, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta más, otros dicen que tú eres un predicador común más, aleluya. Pero a Cristo no le interesaba saber eso de ellos. Cristo le dice, a mí me interesa saber qué ustedes dicen de mí, porque Cristo lo que quería saber si ellos estaban convencidos de las personas que estaban ahí. Ay, Padre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando Cristo le dice, ¿qué dicen la gente de mí? Bueno, aparece un Pedro que le dice, Señor, tal vez muchos van a decir que tú eres un Elías, tal vez muchos van a decir que tú eres un Juan el Bautista, tal vez muchos dicen que tú eres un profeta más, pero yo Pedro digo que tú eres el Cristo, que tú eres el cumplimiento, que tú eres el Mesías de Dios. Aleluya. Aleluya. Le dice Cristo, wow, Pedro. Cristo se sorprendió y le dice, wow, Pedro. Porque Cristo, de la manera y la persona que expresó esa palabra, tal vez no se la esperaba. Porque fue el hombre que le dio más dolor de cabeza a Cristo. Fue el hombre que más terquedad mostró delante de Cristo. Y sin embargo, este hombre se ancla, se une al propósito de Dios y le dice,
Tú no eres una promesa simplemente, tú eres el cumplimiento de Dios. Tú eres el Mesías que Isaías profetizó. Tú eres el Mesías que Habacuc profetizó. Tú eres el Mesías que Joel y los profetas del Antiguo Testamento declararon. Tú eres el cumplimiento de Dios. Y le dice Cristo, wow, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Gloria al Señor para siempre. Y le dice, ya no te llamarás Simón. Gloria al Señor, porque esto es lo que Cristo hace en la vida de un hombre que ha sido convencido, que lo cambia por la actitud que toma de obediencia a servir a Dios. Por eso hemos venido en esta hora a ministrar bajo el tema, lo que cuesta seguir a Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Gloria al Señor. La palabra costo podemos tomarla como precio o podemos tomarla, gloria al Señor, como la parte de agradecimiento que nosotros podemos tomar para demostrar la generosidad que sentimos de ese Dios maravilloso que nosotros le servimos. Gloria al Señor. Y podemos decir que en la Biblia, cuando analizamos el valor que muchos le dieron a Cristo, nos vamos a encontrar con un Judas, gloria al Señor, que el valor que le mostró a su Señor fue 30 monedas de plata. Ay, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo en este momento vengo a hablar con hombres y mujeres que están conectados a esta plataforma, que están conectados a esta emisora, gloria al Señor. Yo vengo a decirle a esas personas, gloria al Señor, que el valor que tienen de su Dios es importante, que no es algo común, que tienen lo mejor para brindarle a su Señor, gloria al Señor. Y es por eso que si tú has sido convencido y si tú has decidido seguir a Cristo, eso tiene que costarte mucho a ti. Y no te cuesta, como muchas veces hemos escuchado muchos predicadores que dicen, yo he pagado el precio, gloria al Señor, yo he sabido pagar el precio, y eso es error. Nosotros no hemos pagado precio, quien pagó el precio fue Cristo. A nosotros lo que nos queda mantener ese precio que Cristo pagó, que es a lo que nosotros nos queremos referir, a decir precio, gloria al Señor. Hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas que dicen, yo pagué el precio, y por lo tanto, si yo pagué el precio, los que no estuvieron conmigo ahí en esa situación, en ese proceso, no estarán conmigo en mi victoria. Pero habla una persona así que no está convencido, porque el hombre que está convencido dice, como dijo David, adereza mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores, de aquellos que me provocaron mal, de aquellos que me provocaron tristeza, y tráemelo a la mesa, que le voy a dar comida, para que ellos mismos sean la evidencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Y eso le cuesta a un hombre que sigue a Cristo, porque ha sido convencido. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que Cristo le está diciendo, o lo que significa seguir a Cristo, no significa, gloria al Señor, que las personas en esa época donde fue escrito ese texto bíblico, donde Cristo habló de la cruz, nadie en ese momento quería saber de la cruz. Nadie en ese momento quería saber, gloria al Señor, de Cristo. Aleluya, porque todo el que moría en una cruz era maldito, era desechado por la sociedad, era abandonado, era sin servible para la mente humana. Por eso es justamente en ese momento, cuando Cristo llevaba la cruz, cuando Cristo estaba siendo procesado, estaba siendo vituperado, estaba siendo azotado por el imperio romano, alabado sea el nombre del Señor, nadie quería saber de él ni de la cruz. Así es. Pero después que Cristo muere, que resucita el tercer día, 2000 años después, entonces nosotros podemos simbólicamente entender y mantener el sacrificio de Cristo. Y entonces podemos decir que ese sacrificio para seguir y guardar los preceptos de Cristo nos cuesta sacrificio para seguirlo a él. Pero el término sacrificio no se refiere a que nosotros hicimos algo para comprar eso que hizo Cristo, sino que se refiere a nosotros mantenernos en obediencia, en sujeción, para cumplir la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Cristo le dice a sus discípulos que todo aquel que quiere venir en pos de mí, Cristo lo que le está diciendo, todo aquel que está convencido, que está seguro, que va a venir junto conmigo, gloria al Señor, tiene que tener en cuenta que va a ser vituperado. Tiene que tener en cuenta que va a ser rechazado. Así es. Tiene que tener cuenta que va a ser abofeteado. Tiene que tener cuenta que las cosas no serán fáciles, porque hoy en día le hemos brindado un falso evangelio a esas personas, a esa audiencia que nos están escuchando. Le decimos, si tú vienes a Cristo, tu vida va a cambiar económicamente. Le decimos, si tú vienes a Cristo, tú serás rico, tú serás millonario, y no es así. Lo que yo te puedo asegurar es que si tú vienes a Cristo, Él cambiará ese momento de tristeza en alegría. Yo te puedo decir que cuando tú vienes a Cristo, aunque estés pasando situación aquí dentro de la iglesia, Dios te va a dar la victoria. Amén.
Pero no te voy a vender un evangelio falso. No te voy a decir que va a estar bien económicamente hablando, porque espiritualmente estará bien. Porque el dinero no te va a dar la felicidad que te da Cristo. El dinero no te va a dar ese gozo que te da Cristo. El dinero, las posesiones, no te va a dar la tranquilidad que tiene Cristo. ¿Por qué, profeta? Porque hay muchas personas que son adineradas. Hay muchas personas que tienen mansiones. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, gloria al Señor, pero no tienen la tranquilidad que tenemos nosotros que le servimos a Cristo. Así es. Entonces, eso es un costo muy caro, es un costo muy alto, gloria al Señor. El decidirnos nosotros a seguir a Cristo. Y el seguir o decidirnos seguir a Cristo. Esto significa, gloria al Señor, que nosotros completamente, todo lo que tenemos debemos de entregárselo a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo que está diciendo, la ley del pecado me llevaba a mí a un camino que yo pensaba que era bueno, pero me estaba llevando al derrocadero, me estaba llevando a la muerte. Entonces dice el apóstol Pablo, yo tuve que morir a los deseos de la carne, a la ley. Gloria al Señor, lo que Pablo está diciendo, yo tuve que morir a mi pensamiento humano, yo tuve que morir a mi conocimiento humano, todo lo que yo sabía, todo lo que yo aprendí bajo los pies de Gamaliel, todo lo que yo aprendí bajo los pies de aquellos teólogos, de aquellos maestros, de aquellos rabinos, gloria al Señor, no son comparables con lo que yo he recibido de parte del Dios del cielo. Sí. Aleluya, porque Pablo se está refiriendo aquí a la ley, a la enseñanza que él tenía, a las malas interpretaciones de los saduceos y los fariseos, a las malas interpretaciones que los rabinos tenían acerca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y es justamente en ese momento donde el mismo Jesús está pasando por esta situación, donde los mismos fariseos, donde los mismos saduceos, gloria al Señor, estaban ahí pendientes para tentarle. Estaban ahí pendientes no por lo que Cristo podía hacer en su vida, sino porque ellos estaban esperando una falta de Jesús para acusarle. Sí. Y Cristo le dice, todo aquel que ha decidido venir en pos de mí, gloria al Señor, y que le cuesta esto un sacrificio, seguirme, gloria al Señor, tiene que estar claro que las cosas aquí no van a ser buenas, que las cosas aquí van a ser difíciles, gloria al Señor. Cristo lo que le está diciendo aquí, tú vas a ser vituperado. Si tú decides seguirme a mí, tú estás tomando una decisión que tú tienes que recibir, estar preparado para lo que pueda venir a tu vida. O sea que los procesos, las situaciones que puedan venir a tu vida, tú tienes que estar preparado porque eso no va a dejar de venir. No. Dice el mismo Cristo, en el mundo a los discípulos tendremos aflicciones. Sí. O sea, Cristo le está diciendo, esas aflicciones que están en el mundo yo no las voy a quitar. Pero sí yo le garantizo que en medio de esas aflicciones yo le voy a rogar al Padre para que los guarde. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que si tú crees y estás pasando por una situación, hombre, mujer de Dios que me está escuchando, y tú piensas que ya se va a acabar ese proceso, esa situación, este proceso no termina ahora. Es como le dijo el Señor a Elías, levántate porque el largo camino te resta. Gloria al Señor. Mientras tú estés aquí en este mundo, mientras tú estés aquí en esta tierra, vas a tener persecuciones, va a tener levantamiento, va a tener guerra, porque es una decisión poderosa que tú has tomado, el decidir seguir a Cristo. Y el decidir seguir a Cristo es ponerte en contra de muchos religiosos. El decidir seguir a Cristo es ponerte en contra de muchas personas, gloria al Señor, que no quieren recibir lo que tiene Cristo. Porque los saduceos y los fariseos eran agentes que estaban encargados de enseñar, de impartir la ley, la enseñanza mosaica. Pero ellos, gloria al Señor, no estaban de acuerdo a Cristo, a la enseñanza de Cristo. Porque ellos sabían que inmediatamente se sometían a la enseñanza de Cristo, iban a dejar de ganar dinero. Porque mientras estaban en las alturas, en la posición, los fariseos, gloria al Señor, recibían una abonación del Imperio Romano porque trabajaban para el Imperio Romano. Y es por lo tanto que ellos muchas veces tenían que disfrazar las cosas que tenían que enseñar correctamente de acuerdo a la ley mosaica, pero la distorsionaban. Es por eso que los fariseos se encargaban de decirle algo al pueblo que ellos mismos no estaban viviendo. Lo dijo por favor. Es por eso que los saduceos le enseñaban al pueblo y le decían como jefe, le decían hagan, pero ellos no hacían. Le decían, anda bien, pero ellos no andaban bien. Le decían, sométete, pero ellos no se sometían. Y así en estos tiempos vemos mucha gente que están dentro de la iglesia, que de boca han decidido seguir a Cristo, pero sus actitudes son diferentes. No se someten, no le gustan obedecer a los líderes que Dios le ha puesto en la iglesia.
Aleluya. Y aunque están ahí en la iglesia, gloria al Señor, aunque están ahí de que aparentemente trabajando con el pastor, con el líder de la iglesia, no están de acuerdo con lo que el pastor de la iglesia está haciendo, con la visión de la iglesia, gloria al Señor. Es por eso que Cristo siempre tenía fariseos, Cristo siempre dentro de la multitud tenía mucha gente, pero dentro de esa gente habían gente que estaban ahí fieras a él, habían gente que estaban definidos, y el hombre que está definido está de acuerdo que el seguir a Cristo, eso le va a causar persecuciones, problemas, aleluya. Pero ellos dijeron, bueno, yo voy a seguir a ese Cristo, sí. Aleluya. Es por eso que Cristo se interesa aquí y le dice, ¿qué dice la gente que yo soy? Sí. Porque a él no le importaba saber qué decía la gente, a él le importaba saber cuán convencidos ellos estaban sirviéndole a él. Y el servir y seguir a Cristo, esto significa que tú vas a tener que soltar tus emociones y dejar que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Esto significa que ya tú no vas a hacer lo que tú quieres, lo que pueda llegar a tu mente, sino que tú vas a hacer lo que tu Señor te exige que haga. Sí. Porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí. El apóstol Pablo lo que está diciendo, cuando alguien viene definido y se decide seguir a Cristo y está convencido, ya no se vale por sí, se convierte en un esclavo. Sí. Y un esclavo es aquel que no hace lo que quiere. Ay. Un esclavo no es aquel que dice yo voy por ahí sin permiso. Un esclavo no es un predicador que dice yo voy por ahí aunque el pastor esté en contra. Un esclavo es aquel que dice yo no me voy a someter al pastor porque a mí me llamó Dios. Y si a mí me llamó Dios, él me va a respaldar. Pero mi niño, la Biblia dice que tienes que someterte a todas las autoridades que es delegada por Dios. Y si tú no te sometes a un pastor, si tú no te sometes a un líder, no te estás sometiendo a Dios. Así que tú no estás definido. Deja tu apariencia. Como Cristo le dijo a los saduceos y a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Sí. Ustedes son agentes que le enseñan al pueblo, los subyugan a cumplir una ley que ustedes no lo están viviendo. Aleluya, porque los saduceos inmediatamente lo que querían, que aquel que pertenecía al pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Y si no se circuncidaba, no podía ser salvo, no podía estar dentro de su renglón para recibir la salvación. Y es ahí donde Pablo le dice, ustedes están equivocados, porque el mismo Cristo que era judío le dijo a sus discípulos, no salgan de Samaria, porque no salgan de Jerusalén, porque en Samaria yo tengo otra gente. O sea, él estaba mirando a Pablo, él estaba mirando que Pablo iba a traer los gentiles. Cristo lo que está diciendo, yo tengo mi gente preparándolo por ahí para accesarlo a la salvación. O sea, que la salvación no depende de la circuncisión, porque la circuncisión fue la regla que Dios le dio a Abraham para destacar, para englomerar el pueblo de Israel, para destacarlo dentro de otra nación. Sí. O sea que la circuncisión no tiene que ver nada con la salvación. La circuncisión tiene que ver con la marca que Dios selecciona al pueblo de Israel delante de muchos pueblos idólatras, delante de muchos pueblos que andaban en desobediencia a la idolatría. Es por eso que el término santidad en el Antiguo Testamento aparece como selección de Dios, seleccionado, apartado. Dios separó un pueblo, lo limpió, lo santificó. Por eso Dios, cuando llama a Abraham, lo saca de una tierra amorrea, de una tierra idólatra, de los caldeos. Aleluya. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque su padre era idólatra. Sí. Es por eso que cuando Abraham sale y se para en Tare, Dios tiene que permitir una situación para que Abraham se separe de su padre. Porque si hay una cosa que Dios siempre ha provocado a ir a Dios, es cuando un hombre pone en lugar de Dios otra cosa. Sí, así es. Por eso yo vengo a hablarle a mujeres, a hombres de Dios que han decidido seguir a Cristo, que en lugar de su corazón poner a un niño, tienen que poner a Dios primero como centro. Sí. En lugar de tu trabajo, tienes que poner a Dios. En lugar de tus estudios, tienes que poner a Dios. En lugar de la posición en la cual Dios te coloque, tienes que poner a Dios como principal eje. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque el decidirse o lo que cuesta seguir a Cristo, esto es un valor muy caro. Gloria al Señor. Y debemos de entender que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no lo podemos tomar en vano. No podemos darle un valor pequeño, gloria al Señor. Tenemos que darle el valor que Él merece, gloria al Señor. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para nosotros debe ser un valor tan extenso que no hay precio de dinero que pueda comprar lo que hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y es por eso que Cristo le está hablando en estos tiempos a una generación a través de este su vaso, para que tú entiendas que cuando tú decides dar el paso de seguir a Cristo, eso significa que van a haber muchos retos que tú vas a tener que afrontar, van a haber muchas situaciones que vas a tener que enfrentar, van a haber muchos obstáculos que vas a tener que pasar, van a haber muchos desiertos que vas a tener que atravesar. Gloria al Señor, porque no es fácil. Cuando tú decides seguir a Cristo, tú le estás declarando la guerra a la tiniebla.
Aleluya. Y cuando tú le declaras la guerra a la tiniebla, no creas que tú vas a estar tranquilo. Es por eso que yo digo que el hombre que Dios ha llamado con un propósito en esta tierra no puede estar tranquilo, no puede estar sentado. Gloria al Señor. Si está sentado, si está tranquilo, tiene que revisarse. Gloria al Señor, porque nosotros no vinimos a esta tierra para estar sentados, para estar cómodos, para estar en un risón. Nosotros vinimos aquí para ser maltratados. ¡Aleluya! Aquí vinimos para ser perseguidos. Aquí vinimos para que nos bofeten, para que nos maltraten. Gloria al Señor. Y no es lo correcto, pero por causa de Cristo, del sacrificio que hemos tomado para seguir a Cristo, vamos a tener que afrontar todas esas cosas. Aleluya. Y cuando Cristo le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que Cristo le está diciendo, ustedes tienen que estar claros que cuando ustedes den ese paso de seguirme a mí, se van a rebelar muchas personas en contra de ustedes. Sí. Aleluya. Y ustedes van a tener que andar escondidos por causa de mi nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, el hombre que decide seguir a Cristo tiene que estar enfocado en lo que va a recibir, en lo que va a venir a su vida. O sea, tiene que estar preparado mentalmente que a tu vida no será la cosa de color de rosa, no será la cosa tan sencilla así. Gloria al Señor. Va a tener mucha guerra, va a tener mucho levantamiento, incluso muchas personas dentro de la iglesia que tú perteneces te van a hacer la guerra, se van a levantar en contra de ti. Pero es ahí donde tú tienes que activar el código del reino y entender que si Dios o si tú has decidido seguir a Cristo, son situaciones que tú tienes que permanecer en ellas. Ay, gloria al Señor. Permanecer firme, no importa la situación que pueda venir a tu vida, no importa los obstáculos que tú tengas, no importa las barreras, porque a Cristo mientras iba caminando de camino al Gólgota, gloria al Señor, Cristo fue menospreciado, Cristo fue ultrajado, Cristo fue azotado, gloria al Señor, y la manera en lo que los romanos utilizaban el azote, gloria al Señor, era para doblegar al esclavo, a la persona, a que pudiera confesar su pecado. Pero Cristo, no importando las situaciones que pasó, no importando que tú habías cometido un pecado, no importando tu condición de vida, no importando tu pecado, tu desobediencia, Él dijo, todo ese sufrimiento yo tengo que recibirlo por causa de mi creación perfecta. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo, incluso lo que hizo Cristo, no lo hizo por mí, no lo hizo por ti. Ay. Lo hizo porque su palabra tiene que tener un cumplimiento. Sí. Cuando Cristo diseñó al hombre, lo creó perfectamente para que en el hombre no hubiera pecado. Entonces, cuando el hombre en el jardín del Edén desobedece a Dios, es por eso que Cristo tiene que venir a la tierra, no por el hombre, porque el hombre no tiene nada como comprar lo que hizo Cristo. Ay, Padre. Sino que Cristo decidió restablecer, restaurar la posición del hombre hasta llevarlo a su sentido original. Y el sentido original que Dios quiere restaurar al ser humano para estos tiempos es llevarlo al sentido de Adán, del primer Adán que hizo, a un hombre sin pecado, a un hombre sin mancha, sin arruga. Pero en ese proceso de trabajo que tú has decidido seguir a Cristo, es ahí donde Cristo va a ir matando tu carácter mediante las situaciones que se te presenten a tu vida. Aleluya. Es ahí donde Cristo, gloria al Señor, va a ir trabajando, madurando tu carácter, tu temperamento, gloria al Señor. Porque si tú has dicho y has proclamado que tú has decidido seguir y servir a Cristo, gloria al Señor, tú tienes que entender que las cosas no serán fáciles para ti. Gloria al Señor. Es por eso, gloria al Señor, que después que Cristo o que Pedro le dice, Señor, tú eres el cumplimiento, el Hijo de Dios, más para adelante, Pedro, gloria al Señor, se deja influenciar, gloria al Señor, de la misma situación. Un hombre que le había dicho a Cristo que aún hasta en la muerte, gloria al Señor, incluso en las situaciones que pasaron, no iba a negar su nombre. Gloria al Señor. Y llega un momento determinado donde le presta la boca a Satanás y le dice, Cristo, pero no le hable así tan rudamente a la persona. Y Cristo le dice, ¿te quieres ir tú también? Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres que sabes, te quiere ir tú. Sí. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Y de la manera en la que Cristo le da un consejo a Pedro, muchos evangelistas en estos tiempos lo han malinterpretado. Gloria al Señor. Y es por eso que hay muchas personas desenfrenadas cuando están predicando, ofendiendo a mucha gente. Gloria al Señor, tanto por las redes como en medio de una iglesia. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Cristo le dijo a Pedro, mira, si tú te quieres ir, vete si tú quieras. Pero que Cristo no utilizó los léxicos que muchas veces nosotros hoy en día utilizamos para ofender, para maltratar. Sí. Cristo aplicó la palabra y la misma palabra fue la que se encargó de confrontarlo. Sí. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando un hombre la pronuncia bajo el orden y los estatutos de Dios. Que ella misma va a desvestir, va a quitar el pelo, gloria al Señor, de pecado que hay en el hombre, hasta llevarlo a un extremo de santificación. Pero es la misma palabra. No quieras tú tomar el juicio en tu boca. Ay, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados para matar. Nosotros estamos llamados para edificar.
Gloria al Señor. Es por lo tanto que Cristo constituyó una iglesia, donde esa iglesia es representada como un hospital. Y en un hospital hay muchas personas que sufren de diversas enfermedades, que aunque las enfermedades no se ven, pero los síntomas se manifiestan. Es por eso que tú ves muchas personas que tienen gripe y comienzan a estornudar. Es por eso que tú ves personas que tienen fiebre, aunque la enfermedad no se ve, pero cuando tú le pones la mano, siente el caliente. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado llega a un extremo en la vida de un hombre, que aunque el hombre quiera ocultar el pecado, aunque el hombre quiera vivir una vida de apariencia, eso mismo brota. Wow, tremendo. Y Cristo lo que le está diciendo, si ustedes deciden venir en pos de mí, ustedes tienen que estar convencidos. Lo primero es que tienen que dejarse moldear por mí. Lo primero es que tienen que santificarse. Lo primero es que tienen que limpiarse, gloria al Señor. Aleluya. Por eso, en medio de esos 12 apóstoles, había un Judas, gloria al Señor, que aunque decidió aparentemente seguir a Cristo, estaba podrido. Pero Cristo, el amor de Cristo va más allá y es tremendo. Porque Cristo, sabiendo la condición de pecado que había en Judas, lo puso en la mejor posición. Wow. ¿Por qué? Porque Cristo mira como un líder. Y un líder, gloria al Señor, aunque su miembro esté en el peor lugar, siempre entiende que se va a levantar de esa situación. Amén. Aunque no se levante nunca de ahí. Pero siempre la fe de Cristo fue que Judas podía superarse. Gloria al Señor. Y es por eso que en estos tiempos vemos muchos líderes, muchos pastores que siempre se han preocupado por su miembro, a pesar de que son dolores de cabeza, a pesar de que son personas desobedientes que no se someten, pero ellos siempre tienen la fe de que ese se va a levantar. Wow, Dios mío, Dios te bendiga, ungido. Tremenda palabra de parte de Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas, nos ha edificado. Sabiendo tus mayores defectos, voy a tratar siempre de que tú te restaures. Amén. Hay gente que procura más que tú te mantengas en el piso antes de que darte la mano para levantarte. Sí. Un líder es quien guía. Un líder no es que juzga, que le dice tú estás haciendo mal. Un líder te dice tiene esta debilidad, vamos a fortalecernos en ella. Y hay que conocer cada día más de Cristo para poder estar en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ungido, Dios te bendiga, Dios te guarde, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda, todo lo que haga en el Señor Pastor. Dios le bendiga a usted también. Y esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Saliendo del Anonimato. No se olvide suscribirse, activar la campanita, poner en la caja de comentarios quiero conocer a Jesús. Dios te guarde y te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.